Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Aquí estamos para hablar de chismes jugosos y hacerles sonreír. Hoy tengo un tema que estoy segura los va a mantener pegados a la pantalla. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas y en particular, vamos a hablar de Demet Özdemir. Para aquellos que no la conozcan, Demet es una actriz turca súper talentosa y hermosa, conocida por su participación en varias series de televisión muy populares. Y lo que es más interesante, Demet ha hablado de su ex. Sí, escucharon bien, de su ex. Y como siempre, los detalles son explosivos. Así que prepárense para escuchar palabras que en verdad impactan. Vamos a analizar qué dijo, cómo lo dijo, y qué implicaciones tiene todo esto para su vida personal y profesional. Estoy segura de que les va a encantar. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy aquí para traerles lo último en noticias de celebridades, análisis de moda, y todo lo que les interese del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, ha tenido una vida amorosa bastante pública. Y como cualquier persona que pasa por rupturas amorosas, ha tenido que lidiar con el ojo público, la especulación y la curiosidad de los fans. Aunque ha sido bastante discreta en cuanto a sus relaciones personales, de vez en cuando, alguna declaración, alguna entrevista, nos da una pequeña ventana a sus sentimientos y experiencias. En esta ocasión, Demet se abrió un poco más de lo usual, y las palabras que usó fueron bastante impactantes. No voy a darles todos los detalles de golpe, porque quiero que se queden conmigo hasta el final, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que el tono de sus declaraciones fue revelador. Un tono que combinaba la vulnerabilidad con la fortaleza, la reflexión con la esperanza. Hablemos un poco del contexto. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas en Turquía, y su imagen pública es muy importante. Eso significa que por lo general, intenta mantener una postura positiva y evitar los escándalos. Sin embargo, todos sabemos que las emociones no siempre se controlan, y a veces, las palabras salen sin filtros. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, la sinceridad se convierte en un tesoro, en un valor que puede conectar profundamente con el público. Y eso es precisamente lo que Demet ha logrado. Entonces, ¿qué dijo exactamente? Bueno, no voy a citar textualmente, pero les daré la esencia de sus declaraciones, el alma de lo que transmitió. En resumidas cuentas, Demet habló sobre la dificultad de confiar en el amor, la decepción que puede causar una ruptura, y la lucha por superar el dolor. Habló de cómo a veces idealizamos a las personas y nos cuesta aceptar la realidad. Habló sobre esa idealización romántica que todos, en algún momento, hemos experimentado, y la caída brusca que se produce cuando la imagen que hemos construido choca con la realidad. Mencionó la importancia de aprender de las experiencias pasadas, de fortalecerse a sí misma, y de enfocarse en su futuro. Y creo que lo más importante, dejó claro que ahora está en un momento de su vida en el que se siente más fuerte, más segura de sí misma, y lista para abrirse al amor, pero con una perspectiva diferente. Una perspectiva forjada en la experiencia, en la madurez, en la autorreflexión. Una perspectiva que valora la autenticidad, la comunicación y el respeto mutuo. Ahora, la forma en que Demet expresó todo esto fue muy interesante. Utilizó un lenguaje bastante emotivo, pero sin caer en el drama innecesario. Transmitió sinceridad, vulnerabilidad, pero también fortaleza. Se notaba que había madurado mucho, que había aprendido a procesar sus emociones de una manera más saludable. No hubo acusaciones, ni reproches, ni victimización. En cambio, hubo introspección, comprensión y un claro sentido de crecimiento personal. Esta es la clave para conectar con el público, mostrar no solo la emoción, sino también la evolución, el aprendizaje que se deriva de las experiencias vividas. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre a quién se refería exactamente. Como saben, Demet ha tenido relaciones conocidas, y los fans no tardaron en empezar a analizar cada palabra, cada gesto, para intentar descifrar a quién iban dirigidas. La verdad es que aunque no nombró directamente a nadie, la claridad de sus mensajes fue suficiente para que muchos fans hicieran sus propias suposiciones. El misterio, el quién es, siempre genera curiosidad,
pero en este caso, creo que lo importante no es la identidad del ex, sino el mensaje que Demet quiso transmitir. Una cosa que me pareció fascinante es la forma en que Demet ha manejado la atención mediática en torno a su vida personal. A pesar de ser una celebridad, ha logrado mantener una cierta privacidad, sin dejar de ser auténtica y cercana a sus fans. Esto es algo que muchos artistas luchan por conseguir, y creo que es una de las claves de su éxito. Demet sabe cómo comunicarse con su público, cómo mostrarse tal como es, sin renunciar a su privacidad. Este equilibrio entre la exposición y la protección, es un arte que pocos dominan. Requiere de una gran inteligencia emocional y una firme convicción en la importancia de preservar la propia intimidad. Ahora, quiero analizar un poco más las implicaciones de estas declaraciones. ¿Qué impacto podrían tener en su carrera? ¿Cómo podría esto afectar la percepción de los fans? ¿Cómo se traduce este crecimiento personal en su trabajo como actriz? En primer lugar, creo que esta sinceridad, esta apertura, solo puede fortalecer su imagen. Demet demostró ser una persona real, con sentimientos, con experiencias, con altibajos. Esto la hace más cercana, más humana, y eso siempre es positivo para un artista. En un mundo saturado de perfección artificial, la autenticidad brilla con luz propia. Los fans se identifican con las experiencias de Demet, con sus miedos, sus alegrías, sus dudas. Y eso genera una conexión más profunda, más significativa. Por supuesto, siempre habrá quien la critique, quien juzgue, quien no entienda. Pero creo que en general, el público turco valora mucho la autenticidad, y Demet ha demostrado ser una persona auténtica. La crítica, lamentablemente, es inherente a la fama. Pero cuando se actúa con honestidad, cuando se es fiel a uno mismo, las críticas pierden fuerza. El público, en su mayoría, aprecia la sinceridad y la valentía de expresar los sentimientos. En cuanto a su carrera profesional, creo que estas declaraciones no tendrán un impacto negativo. Al contrario, podrían incluso generar más interés en sus proyectos futuros. La gente estará más curiosa por verla en la pantalla, por seguir su evolución, por ver cómo se refleja su crecimiento personal en sus interpretaciones. Los directores y productores buscarán, probablemente, la oportunidad de trabajar con una actriz que ha demostrado una gran madurez emocional, y que puede transmitir una amplia gama de sentimientos. También es importante destacar el empoderamiento que Demet transmite con sus palabras. Habla de la importancia de la autoaceptación, de la resiliencia, de la capacidad de superar los obstáculos. Esto es un mensaje muy poderoso, especialmente para las mujeres jóvenes que la siguen. Demet se ha convertido en un modelo a seguir, en una fuente de inspiración, y eso es algo muy valioso. Su mensaje no es solo sobre el amor romántico, sino sobre el amor propio, sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional. Un aspecto que me parece crucial es cómo Demet ha logrado transformar su experiencia personal en una oportunidad para el crecimiento. En lugar de hundirse en la tristeza o la amargura, ha utilizado la ruptura como un trampolín para la autorreflexión y el aprendizaje. Este es un ejemplo valioso para todos, y especialmente para aquellos que están pasando por un momento difícil. Demet nos demuestra que es posible sanar, crecer y encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Ahora, quiero profundizar un poco más en las posibles interpretaciones de las declaraciones de Demet. ¿Qué nos dice sobre su evolución como persona y como artista? ¿Cómo podemos aplicar sus palabras a nuestras propias vidas? Creo que las declaraciones de Demet nos revelan una profunda capacidad de introspección. Demet no solo ha experimentado el dolor de la ruptura, sino que también ha analizado las causas, las consecuencias y las lecciones aprendidas. Esto demuestra una gran madurez emocional y una inteligencia emocional excepcional. Es fácil dejarse llevar por las emociones y culpar a los demás. Pero Demet ha elegido un camino más difícil, el camino de la autorresponsabilidad y el autoconocimiento. Esta capacidad de introspección se reflejará, sin duda, en sus futuras interpretaciones. Como actriz, Demet podrá profundizar en los personajes, comprender sus motivaciones y transmitir una mayor autenticidad. Su propia experiencia le permitirá conectar con las emociones de sus personajes de una manera más profunda y significativa. Las palabras de Demet también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la autoestima y el amor propio. En una cultura que a menudo idealiza el amor romántico, Demet nos recuerda que el amor más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Antes de poder amar a otra persona, debemos amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestras imperfecciones y valorarnos por lo que somos.
En cuanto a cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas, hay varias lecciones importantes que podemos extraer. Primero, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestros sentimientos, tanto los positivos como los negativos. Segundo, debemos aprender a perdonar. Tanto a los demás como a nosotros mismos. Tercero, debemos enfocarnos en nuestro crecimiento personal y en nuestros objetivos, en lugar de obsesionarnos con el pasado. Y cuarto, debemos recordar que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. En este sentido, Demet se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de superar los obstáculos y de salir fortalecido de las experiencias dolorosas. Demet ha demostrado una gran resiliencia, al transformar su dolor en una oportunidad para el crecimiento personal. Volviendo a su carrera, es interesante pensar en los tipos de roles que Demet podría interpretar en el futuro. Con la madurez que ha demostrado, podría abordar personajes más complejos y profundos, que requieran una mayor gama de emociones y una mayor capacidad de introspección. Podría interpretar a mujeres que han sufrido rupturas, a mujeres que luchan por su independencia, a mujeres que buscan su lugar en el mundo. Su experiencia personal la convierte en una candidata ideal para este tipo de roles. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir sobre su ex fueron impactantes, sinceras y reveladoras. Nos mostraron una faceta más íntima de la actriz, y nos dejaron ver cómo ha crecido y madurado a lo largo del tiempo. Demet demostró ser una persona fuerte, empoderada, y con una visión positiva de su futuro. Su mensaje es un mensaje de esperanza, de resiliencia y de amor propio. Es un mensaje que resuena con muchos, y que la convierte en una figura aún más admirada y respetada. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre las palabras de Demet. Como siempre, me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo, y especialmente profundizar en las historias que nos permiten comprender mejor a las personas detrás de la fama. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me emociona saber que están aquí, que se interesan por estos temas, y que me acompañan en esta aventura. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que su carrera se verá afectada? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus ideas, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. La conversación es muy importante y cada comentario me ayuda a mejorar mi contenido. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese el mundo de las celebridades turcas. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo cada semana, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Besos. Y recuerden, lo más importante es ser auténticos, ser fieles a ustedes mismos, y aprender de cada experiencia. Hasta la próxima.